9:05 de la mañana, ahí están las noticias que hoy, por supuesto, este tema de Iván Cepeda va a ser un tema coyuntural durante todo el día. Vamos a repasar, por supuesto, también más información. Llegó a la medianoche el presidente de la República, Gustavo Petro, a Washington en una visita oficial que empezará hoy e irá hasta el próximo 5 de febrero. La reunión más esperada, recordemos, con el presidente Donald Trump será mañana en el despacho Oval. Reveló el diario El Espectador, don Gabriel, don Eduardo, buenos días. Buenos días, Juanca. Detalles inéditos de esta reunión y de su preparación, como por ejemplo que serán escogidos solo 3 temas para dialogar, que los asesores le están recomendando al presidente no hablar del tema de Listan Clinton, que lo dejara para otros espacios, así como la muy activa participación del ministro de Defensa y el embajador en la preparación de los temas, casi que fueron la avanzada del gobierno nacional allí en Washington. En minutos vamos a hablar el análisis de este tema. Vamos a tener invitados también, hablando del caso de Liam Conejo, que fue liberado en las últimas horas, todo gracias a una orden judicial. Va a estar hablando el superintendente de colegios públicos en ese lugar, como la representante a la Cámara en Minnesota. Y por supuesto, la noticia también del entretenimiento tiene que ver con los Grammy. El gran protagonista fue Bad Bunny y también los discursos muy polémicos políticos que se dieron en esta gala. Pero arrancamos entonces con la discusión de los temas. Don Gabriel, a la expectativa del Consejo Nacional Electoral será entonces el debate, empezará a las 11:30 de la mañana sobre la ponencia positiva que se radicó recién ayer hacia las 8:15 de la noche. Ponencia positiva que le dice sí a que Iván Cepeda participe de la consulta del 8 de marzo, don Gabriel. Juanca, muy buenos días para usted, para Eduardo, por supuesto para toda la audiencia, y efectivamente hoy todos los ojos políticos están puestos en la decisión que deberá tomar el Consejo Nacional Electoral, y déjeme darle un detalle frente al cronograma electoral. ¿Por qué es importante que el Consejo Nacional Electoral tome esa decisión el día de hoy? Porque el próximo viernes 6 de febrero vence el plazo para inscribir las consultas. Es decir, que de aquí al viernes se tiene que tener claridad de quiénes pueden y quiénes no pueden participar, porque de lo contrario, si se vence el plazo, pues por calendario electoral ya no se podría inscribir esa consulta. ¿Y por qué esto también es relevante? Porque si hoy se conoce una decisión adversa a los intereses del senador Iván Cepeda de poder participar en la consulta del Frente por la Vida, la denominada Frente por la Vida, el senador ya ha anunciado que no solo convocará las movilizaciones sociales correspondientes, sino también interpondrá las acciones judiciales, como por ejemplo la acción de tutela. Entonces estamos muy cortos de tiempo, hay mucha expectativa, y Juanca y Eduardo, algo que seguramente vamos a conversar a lo largo de esta sesión y que tiene que ver con los efectos políticos, profundos efectos políticos que podría dejar la decisión del Consejo Nacional Electoral de dejar por fuera de la consulta interpartidista del 8 de marzo a Iván Cepeda. Don Eduardo. Juanca, pues mire, ya tenemos una pista que es una pista no menor, una pista muy importante que se dio anoche muy tarde y tiene que ver con la ponencia. Estos son 3 magistrados que inicialmente hacen un informe y debidamente sustentado y lo van a presentar ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, y ese informe lo que dice Juan Camilo es que Iván Cepeda sí podría participar. Obviamente ese va a ser un informe que va a ser sometido a la votación del Consejo Nacional Electoral el día de hoy. Se supone que iban a empezar a las 8 de la mañana. Esto se ha venido postergando, de hecho se ha venido postergando desde el pasado viernes, después dijeron que el sábado, después dijeron que el domingo, y es que es una papa no caliente, mi querido Juanca, es una papa hirviendo la que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque hay posturas de todos los lados. De hecho, esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con Nicolás Farfán, que es registrador delegado para lo electoral en las elecciones pasadas, y él básicamente lo que plantea es que no podría participar el señor Iván Cepeda, con una serie de sustentos por la manera como se dio esa primera consulta en la que participó Iván Cepeda, que él interpreta ya fue una consulta interpartidista, pero además dice él que fue una consulta para escoger candidato a la presidencia, no para escoger un precandidato a la presidencia, que usted sabe que aquí cada palabra cuenta, pero en todo caso sí ya tenemos
una pista muy grande y tiene que ver con esa ponencia que han presentado en las últimas horas estos tres magistrados y que nos darían pistas de qué podría pasar en el Consejo Nacional Electoral. Y aquí hay otro tema político, Juanca, y hay muchos que han venido diciendo, si bien podrían negarle la participación y eso podría estar debidamente sustentado, en este caso, políticamente hablando, sería mejor dejarlo participar, teniendo en cuenta pues todas las consecuencias, digamos, que tendría el hecho de que quien está liderando en este momento todas las encuestas, pues no pudiera participar en esa consulta del próximo mes de marzo. Don Gabriel, aquí hay una discusión en varios puntos y es precisamente ese tablero político que lo discutíamos también durante el fin de semana. Y pongamos precisamente el escenario, pues el análisis que ha merecido en las redes sociales, el no dejar participar a Iván Cepeda de esta consulta del próximo 8 de marzo. Otro elemento que están poniendo sobre la mesa, primero es el tablero político, pero también es, por ejemplo, un tema tan práctico como es el de la reposición de votos. ¿Qué pasaría? Es decir, el candidato Iván Cepeda recibiría reposición de votos de dos consultas, la primera y la segunda. Ese es un escenario que también están discutiendo jurídico que me parece muy válido. ¿Cómo movería el tablero político esto de Iván Cepeda? Pues lo primero, un poco poner en contexto a la audiencia, el gran debate jurídico que hay acá es si la consulta de octubre fue partidista o interpartidista, es decir, para un solo partido o frente a varios partidos. La defensa de Iván Cepeda argumenta que la consulta del 26 de octubre fue partidista, porque los candidatos o los aspirantes estaban inscritos por el Polo Democrático Alternativo después de que el Partido Comunista y la Unión Patriótica se retiraran de la consulta. ¿Por qué se retiraron de la consulta, Juanca? Y esto es otro elemento importante para el análisis, porque el Consejo Nacional Electoral se demoró en darle la personería al pacto histórico, que era el partido que quería integrar al Polo, a la UP, al Partido Comunista, a progresistas, a unitarios, en fin. Como se demoró en tomar esta decisión, para evitar que fuera una consulta interpartidista, se bajan dos partidos y los avales van por el lado del Polo Democrático. Sin embargo, la ley establece unos plazos determinados y todo parece indicar que la renuncia de la Unión Patriótica del Partido Comunista se dio a destiempo, lo cual materializó la realización de una consulta interpartidista. Si es una consulta interpartidista por ley, el que salga elegido esa consulta tiene el mandato de representar a los que allí participaron en primera vuelta, es decir, no podría participar de otra consulta interpartidista. Eso es el meollo jurídico. Ahora, políticamente, ¿qué pasa, Juanca? Si no dejan participar a Iván Cepeda, inmediatamente desde el oficialismo van a señalar que esto es un atentado contra los derechos civiles y políticos, que aquí hay un interés velado por no dejar participar al candidato que está punteando, que quieren sofocar y dividir a la izquierda democrática en el país, y esto pues podría tener consecuencias imprevisibles. ¿Cuáles podrían ser? Manifestaciones sociales, pero también, y esto hay que decirlo con claridad, no es un hecho cierto, podría ocurrir, esto también podría significarle oxígeno a la campaña de Iván Cepeda porque lo estarían victimizando, martirizando electoralmente. Y concluyo, Juanca, con lo siguiente. ¿Quién saldría ganando en el evento en el cual no dejen participar a Iván Cepeda? Pues claramente todas las cartas apuntan a Roy Barreras, que no solo ya fortaleció su equipo de estrategia, sino que se quitaría de la consulta al principal competidor, que es Iván Cepeda, y trataría de convertir esa consulta de la izquierda en un lugar de recepción de los partidos tradicionales para generar una tercería frente a todos aquellos que sienten en medio de la candidatura de Iván Cepeda. La decisión del Consejo Nacional Electoral hoy en términos políticos es de las más importantes que ha debido tomar en estos últimos meses y sin lugar a dudas representará, en caso de que saquen a Iván Cepeda de la contienda de la consulta, un remozón político y una pateada de tablero impresionante.
Ahora, Roy Barreras tendría que enfrentar a Iván Cepeda en la primera vuelta, ¿no? Porque acuérdense, y esto es importantísimo, Juanca, recordarlo siempre, y es que aquí no estamos hablando de que Iván Cepeda no pueda participar en las elecciones. Aquí estamos hablando de que Iván Cepeda no podría participar en las consultas de marzo, pero evidentemente si no puede hacerlo ahorita en marzo, tendría que ir directamente como candidato a las elecciones presidenciales del mes de mayo, para lo cual pues evidentemente estaría habilitado. Pero aquí llama la atención, y eso que usted mencionaba es clave, Gabriel, lo que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Lo que está estableciendo la ley. Lo que se está diciendo es que esa renuncia de esos partidos, ese retiro del apoyo de esos partidos fue extemporáneo, como lo fue, por ejemplo, también la renuncia de Daniel Quintero, una renuncia que hoy en día nadie cuestiona porque en este momento, pues, aparentemente desde el petrismo no les interesa que el señor Daniel Quintero sea candidato, o por lo menos que se sume a estas toldas, ¿no? Bueno, ahí está entonces planteado el debate. Hay otro debate que será a las 11:30 allá en el Consejo Nacional Electoral sobre esta decisión. Esperar qué pasa. Yo creo que la decisión la vamos a tener sobre las horas de la tarde. Me parece a mí que va a salir esta noticia. Claro que que eso veníamos diciendo desde el viernes. Sí, exactamente, quién sabe si sale hoy, ¿no? Bueno, vamos a esperar, esperamos que salga hoy, porque lo que sí hay es un llamado, inclusive esto lo hemos visto de parte de la Registraduría, de parte de la Procuraduría, es un llamado al Consejo Nacional Electoral a que defina todos estos pendientes lo más pronto posible, todo también para definir una parte logística muy importante de cara a las primeras elecciones de marzo. 9:17 minutos de la mañana, vamos a pasar a otro tema. Petro en Washington, el presidente Petro llegó ayer a las 12:30 de la medianoche allí listo para reunirse, por supuesto, con el presidente Donald Trump. La reunión será mañana. Está programada también distintos encuentros que tenga el presidente Petro, lo tendrá en la Universidad de Georgetown, también hablará con la diáspora colombiana allí en Estados Unidos, diferentes espacios en una muy pequeña comitiva, ¿no?, que ha llevado el presidente Petro allí a Washington, y que por supuesto expectativa de la reunión que se espera que tenga con el presidente Trump. La ha venido preparando, esto hay que decirlo, demasiado el gobierno nacional. Esto es una reunión que está muy preparada. Vamos a ver si el presidente Petro, que me parece bien interesante el análisis que leía esta mañana en un diario, se va a ceñir al libreto de la preparación, ¿no? Una preparación que duró meses, con ministros, con embajadores. Inclusive revela el diario El Espectador, que esto también lo habíamos conocido hace algunos meses, todo gracias con un papel muy importante de una empresa de lobby que contrató el gobierno nacional. Consiguieron con congresistas allí esta reunión que estaba pidiendo y solicitando desde hace varios tiempo el presidente Petro, don Eduardo. Pues mire, ¿cuánto llevamos hablando aquí, Juanca? Por 18 minutos. Llevamos 18 minutos y la reunión entre Petro y Trump va a durar 30. ¿No? Para que usted Sí. se haga una idea de lo cortico que va a ser el espacio. Les de dijeron hecho, escojan 3 temas, no más. claro, pero además acuérdese que esa llamada duró 1 hora, ¿no? La del presidente Petro y Trump, para ponerse de acuerdo en esta otra reunión, y reconoció el presidente Petro que habló mucho. Entonces, digamos, aquí lo que tiene que hacer el presidente es básicamente ser muy medido con sus palabras y Los dos al hablan grano. mucho, ¿no? También hay que decirlo. Sí, pero lo del presidente Gustavo Petro, cuando se va a hablar de la historia patria, pues Sí. obviamente eso come minutos, y esto es lo que debe evitar, y eso seguramente es lo que están preparando en estas próximas horas, para ser muy, muy explícitos y ser muy concretos a la hora de reunirse con el presidente de los Estados Unidos para poder conseguir esos objetivos. Lo que usted dice es interesante, Juanca, en el sentido de, mire, por ahora no busque sus temas personales, haga todos los esfuerzos para que quede claro el tema del narcotráfico, aborde algo de lo que tiene que ver con migración, y ya el tema de su visa, de lista Clinton y demás, pues miraremos qué otros escenarios pueden ser propicios para eso. Aquí, digamos, le dicen al presidente, lo importante es que usted le caiga bien al presidente Trump y que se hagan pasito. Ahora, el presidente Trump, Juanca, y ya lo hemos visto en otros escenarios y con otras reuniones con otros presidentes, es bastante impredecible, ¿no? Yo no estoy tan seguro si al final va a haber una rueda de prensa parecida a la que hubo, por ejemplo, en su momento con Zelensky, pero acuérdese del Yo tengo regaño. esa duda, Edu.
acuérdese el regaño que le metió a Zelensky en plena rueda de prensa, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, todo se puede esperar, ojalá por el bien del país que todo salga bien, pero sin duda pues son aspectos que nos mantienen a todos a la expectativa de lo que va a ser esa reunión. Es muy interesante lo último que plantea Edu, porque a mí me parece que el carácter del tono, Gabo, lo cambia si hay esa rueda de prensa estilo Zelensky o no. Y digo porque son dos mandatarios que les importa bastante el cómo se ven en cámara. La comunicación política de los dos es clave para el estilo como gobiernan. Si hay algo parecido entre los dos es eso. Entonces creo que el carácter de la reunión cambiaría mucho. Con Zelensky hubo reunión privada, es que esa es mi duda. Con Zelensky hubo reunión privada y después salieron al encuentro con medios de comunicación. Habrá que ver si este tiene ese ingrediente, ¿no, Gabo? No se sabe todavía, lo que yo tengo entendido es que va a ser una reunión privada de media hora, exclusivamente con pocos funcionarios, es decir, nosotros podemos conocer los detalles de la agenda, pero si hay algo que se discute en esa reunión por fuera de la agenda, no vamos a conocerlo. Lo va a conocer solo un círculo muy pequeño del presidente Gustavo Petro, y creo que teniendo en cuenta el talante de los dos mandatarios, yo no veo a Petro dejándose regañar de Trump en una rueda de prensa y a Trump sometiéndose a esa posibilidad de que se le paren en la raya, porque Gustavo Petro podrá tener todas las buenas intenciones de querer normalizar, él es consciente de los riesgos que enfrenta, pero también es volátil e impredecible. Entonces yo creo que esta reunión, que además ha surgido de los buenos oficios de parte y parte, justamente para desescalar el tono que se había comenzado a deteriorar a partir, recuerden ustedes, Edu y Juanca, con el tema de las deportaciones, los bombardeos en el Caribe, la desertificación, la OFAC, los temas migratorios, en fin, es una relación que históricamente ha sido muy fuerte y que se ha venido deteriorando, y se ha venido deteriorando en detrimento no solo de Colombia, sino también de Estados Unidos, que tiene en Colombia el principal aliado y además el principal productor de drogas de la región. Entonces creo que lo que usted decía, Juanca, de seguir el libreto, ese va a ser el arte de los equipos de estrategia de parte y parte, y también supongo yo que para seguir el libreto mal harían en exponerse a un espacio público con cámaras de rueda de prensa donde fácilmente se pueden justamente salir del libreto y pueden echar al traste lo que en esa media hora van a tratar de construir. Lo cierto es, Juanca y Eduardo, que los equipos se han venido preparando, que ha quedado claro que no es una reunión para hablar de los temas personales y que ambos mandatarios van a tener que tender puentes en la agenda común, en la agenda que le interesa el bienestar de las dos naciones, y ojalá así sea. Yo creo que hay mucha gente de la oposición que está esperando que al presidente le vaya mal en esta reunión para que se abra un nuevo frente de discusión, y yo creo que esa no es la postura. Esta clase de encuentros, esta clase de cumbres, son cumbres que pueden afectar el destino de la nación al margen de las diferencias ideológicas. Y hasta ahora, por lo menos, el gobierno colombiano ha tratado de dar muestras de querer tender ese puente, con el inicio de la aspersión aérea, con la extradición de Pipe Tuluá, con los mensajes del Ministerio de Defensa en el sentido de demostrar que Colombia ha cumplido efectivamente su palabra de luchar contra las drogas. Creo que ha tendido un ramo de olivo. Me sorprendió mucho, Eduardo y Juan Camilo, la posición del presidente Petro la semana pasada, que había mantenido esa tensa calma en redes sociales, no pronunciándose frente a los temas de Estados Unidos, con el tema de Maduro y el juicio de Maduro, que después tuvo que morigerar en su intervención ante la CAF en Panamá. Pero me parece que fue por primera vez en varias semanas que se salió del libreto y tuvo que corregir rápidamente. Y lo tuvo que hacer porque son conscientes del efecto que esto puede tener en la Casa Blanca y de su potencial de enrarecer una reunión que es clave tanto para Colombia como para Estados Unidos. Pues ahí está entonces la expectativa por esta reunión. Como usted bien marcaba, también ese artículo, varios de las informaciones que han aparecido, va curtido de datos el presidente Petro. El tema de las extradiciones también es clave. El último gesto que ha tenido
con el señor Pipe Tuluá. Se han firmado 600 extradiciones, es lo que le va a decir el presidente Petro al presidente Trump, y 500 han sido pedidas por ustedes. Entonces, ahí está uno de tantos datos. También otro de el tema de la sustitución de cultivos. Gloria Miranda, que es la directora de esta entidad, ha jugado un papel fundamental en lo que va a ser la preparación de esta reunión. Me parece que va a ser un punto lleno de cifras lo que le va a presentar el presidente Petro al presidente Trump, que recordemos, aquí hay otro antecedente, don Eduardo, y es los varillazos, en el buen sentido de la palabra, que ha lanzado el presidente Petro a su canciller y a su embajador García Peña, que esto es lo que ha buscado durante meses, porque esta es la misión que les ha puesto ya hace varios tiempo, y es que le llegue directamente, dice él, la información a Donald Trump, y es por eso que él quería esta reunión, pues, y por eso la solicitó como la pidió, ¿no? Sí, claro, porque el presidente Petro tiene la teoría de que lo que está ocurriendo y todo lo que ha venido diciendo el presidente Donald Trump, porque es que acuérdese, Juanca, que venimos de una andanada gigantesca del presidente Trump diciendo inclusive que el presidente Petro es el líder del narcotráfico y que tiene sus laboratorios, en fin, en una información pues que dice el presidente Petro está equivocada, que ha llegado a oídos de él por parte de otras personas, y en algún sentido poniéndolo como que la oposición les estaba ganando esa tarea diplomática de qué es lo que escucha el presidente Trump de Colombia, ¿no? Entonces lo que plantea el presidente Petro es que hay unas personas de la oposición que se han encargado de que a oídas del gobierno de Donald Trump llegue esa información de que él es un líder del narcotráfico, que es casi que un aliado de los narcotraficantes en Colombia. Y esta reunión lo que pretende hacer el presidente Gustavo Petro es precisamente, entre comillas, decirle la verdad, decirle cuál es la situación, presentarle todas esas cifras, como usted bien decía, en la lucha contra el narcotráfico para evitar... Ahora, yo sí creo, Edu, que Trump no hace nada gratis. Digo, esto es la aceptación de esta reunión, y me parece interesante lo que decía un analista este fin de semana. Creo que el presidente Trump va a buscar proponerle algo sobre el tema Venezuela. Y le queda más fácil contar con Colombia durante estos meses que no contar con Colombia con lo que él está haciendo en Venezuela. Sí, y ahí me parece lógico, es decir. Sí, pero ahí está el riesgo de lo que estaba diciendo Gabriel. Es que acuérdense que la última postura que le escuchamos al presidente Gustavo Petro es que el señor Nicolás Maduro está secuestrado por las autoridades estadounidenses y que debería ser juzgado en territorio venezolano, una posición que evidentemente sería muy contraria a lo que quiere efectivamente el presidente Donald Trump. Pero bueno, ya veremos. No estoy tan seguro que el tema Venezuela esté en el tapete en una reunión tan cortica. Bueno, vamos a esperar entonces. No se sabe, Juanca, también, esto ya es hilar muy delgado, pero ¿de qué manera, neutralizando a Petro, Trump se asegura de que no haya una continuidad en el gobierno en los próximos 4 años? Es decir, graduar de enemigo a Petro le da más rentabilidad a Petro que a Trump. Lo engrandece, le da discurso, le da esa bandera antiimperialista. Entonces, de cierta manera, si uno lo pone en perspectiva política, neutralizar a Petro, relajar el tema, anular y sacar de la conversación las disputas entre Estados Unidos y Colombia, puede también contribuir a no garantizar que se le va a dar esa relevancia a Petro como el enemigo y como el estandarte del antiimperialismo. Repito, esto es hilar muy delgado, pero eso también puede ser un efecto político de una reunión bien llevada y que no deje mayores titulares más allá de que se va a seguir trabajando en una agenda de cooperación en los temas puntuales que ya fueron descritos. Y lo otro que puede hacer ese hilando delgado es que también el gobierno de Estados Unidos y sus analistas y sus asesores pues van viendo que las posibilidades del candidato del continuismo aquí en nuestro país con Iván Cepeda pues van aumentando, van creciendo, ven encuestas y demás y le van diciendo, bueno, a este señor pensamos que se iba a ir en 6 meses, pero es probable que llegue una persona que sea de su misma línea, entonces toca empezar también a negociar, ¿no? Bajo el entendido, como lo decíamos al principio, de que efectivamente esa relación entre Colombia y Estados Unidos pues también es estratégicamente importante para el gobierno norteamericano.